Hola, bienvenidos a otro vídeo de Equipos sin Oficina. Estoy aquí con Uriol. Hola Uriol, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de saludar de nuevo. Y yo soy Daniel. Y bueno, queríamos explicaros la última reunión que nos faltaba de las 4 que os habíamos propuesto para hacer la gestión de equipos remotos. Antes de eso, quería recordaros un par de cosas. Tenemos la plantilla con la que estamos trabajando en esta URL de aquí, url.jor.net/v8 con la V mayúscula. Y esta es la misma plantilla, el mismo entorno que os estamos enseñando. Así vosotros podéis entrar, podéis echar una ojeada, ver cómo lo hemos visto, e incluso si os interesa podéis duplicarlo y jugar en vuestro entorno. Y luego, además, también tenemos el grupo de Telegram que hemos creado para comentar, para enviaros noticias. Lo tenéis en esta otra URL, url.net/eso. Y ya está. Y además os quería animar a que os suscribáis, porque estábamos mirando las estadísticas de suscriptores, ¿verdad, Uriol? Sí. Ha sido sorprendente lo que nos hemos encontrado, ¿no? Habemos suscriptores. Jamás lo hubiésemos dicho. Exacto. Entonces, de verdad estamos encantados de que os estéis suscribiendo. Y bueno, animaos a que sigáis. También podéis dejarnos comentarios. Recordad si queréis ver alguna cosa concreta, si queréis que desarrollemos algún tema un poquito más, ¿vale? Y bueno, no me enrollo más con cosas que no son del tema. Y vamos allá, vamos a empezar con lo que es la reunión directamente, ¿vale? Entonces, la reunión sobre la que vamos a hablar es la reunión de limpieza. Como siempre, antes de escribirla, recordad que hemos creado por aquí un template y vamos a entrar directamente en uno de ellos. Sí, a ver. Te iba a quitar la palabra, ya me conoces, que soy así. Muy bien, ya tenemos. ¿Qué es una reunión de limpieza? Porque esto suena un poquito a que nos repartamos el trabajo, ¿no, Uriol? Que uno se ponga a barrer, el otro se ponga a limpiar la mesa. Sí. Sí. Y nada que hagamos ver, una ¿no? limpieza de oficina. No, nada que ver. Nada que ver. Esto es algo, ¿verdad? Que no. Normalmente en las metodologías Agile no es algo que se comente como una pieza principal de la estructura, pero al final es una cosa necesaria, porque, bueno, al menos es lo que hemos visto en nuestra experiencia, porque se van creando documentos, se van creando recursos que van quedando por ahí y muchas veces no porque no, sobre todo al principio, ¿no? de crear un equipo, porque hasta que ese equipo no ha generado cierta cantidad de contenido, pues no hay una forma, no se establece una forma de cómo se tienen que ordenar las cosas. Sí. Y a medida que pasa el tiempo, pues bueno, eso mejora un poquito, ¿no? Porque ya se van marcando ciertas estructuras, pero bueno, siempre van apareciendo proyectos nuevos, historias nuevas que hace que no organicemos correctamente las cosas, ¿no? Es decir, que al final ese efecto que algunas personas tenemos de ir acumulando papeles encima del escritorio físico, ¿no? de nuestra mesa, pues nos pase también en el entorno virtual, ¿no? Y lo que intentamos hacer con la reunión de limpieza es evitar lo que son el síndrome de las ventanas rotas, ¿no? Esto de que queden creo que esto fue idea de un alcalde de Nueva York o un director de policía de Nueva York, que se dieron cuenta que si había una ventana rota en un vecindario y no se arreglaba, pues había tendencia a que todo fuera estropeándose cada vez más, ¿no? En cambio, si arreglaban la ventana, pues el entorno mejoraba mucho. Pues aquí lo mismo, ¿no? Si sabemos que tenemos documentos que están por ahí, desordenados, que no los encontramos, que están fuera de sitio y lo dejamos así, el entorno de trabajo degenera, ¿no? Entonces, la reunión de limpieza intenta atacar un poco este problema, ¿no, Uriol? Sí, totalmente. Y como muy bien dices, esto pasa en los documentos, pero pasa con las carpetas, pasa con los contactos y pasa con 1000 elementos que estéis usando en vuestro día a día en el negocio, ¿no? Evidentemente,
en el aspecto físico es más obvio y en el aspecto, vamos a decir, virtual, ¿no? Dentro del ordenador, dentro del Notion, pues esto tiene otra dimensión, pero el problema es exactamente el mismo. Entonces, con vuestro permiso, lo que voy a hacer es ampliar esta reunión de limpieza de ejemplo que os hemos dado. Veréis que el acta de reunión es trivial, ¿vale? Básicamente es más útil para la guía que para el uso real que necesitamos. Y simplemente es un instrumento para, vamos a decir, para definir un procedimiento para empezar a limpiar. Y también Dani ha puesto encima de la mesa un punto súper importante, y es que no se trata de que cada uno vaya por su lado haciendo limpieza de sus cosas, sino que se trata de, durante un periodo de tiempo acordado, todos trabajemos conjuntamente en ordenar cosas que se han desordenado. Voy a ir directamente a estos 3 puntos que os hemos puesto aquí, ya lo veis, que os hemos puesto como 3 áreas diferentes de ayuda para hacer las reuniones de seguimiento. Esto, como ya sabréis, son toggles, es decir, que esto se puede expandir, y si vamos a la agenda sugerida de la reunión ya nos va a dar mucha información. Lo primero es la periodicidad, ¿vale? Nosotros os recomendamos que por lo menos 1 hora al mes, ¿vale? Por poner un ejemplo, como os decimos aquí, pues el último viernes de cada mes, ¿vale? Quedéis con el equipo, pues hacéis una reunión online, como siempre, y los 2 primeros minutos de la reunión, cada miembro del equipo tiene que aportar una sugerencia a esta tabla que tenéis aquí debajo. Pues yo qué sé, Dani y yo os hemos puesto un ejemplo, ¿no? Pues Dani nos decía que él sugiere organizar los contenidos gráficos de la campaña ACME en el Drive. Y yo os decía poner orden en la lista de recursos a revisar para los próximos vídeos en Notion. Pues son 2 sugerencias para que el equipo se centre en hacer esto. Y en los siguientes 5 minutos de la reunión, ¿vale? Es decir, en 2 minutos todo el mundo tiene que haber sugerido una cosa, ¿vale? Y en los siguientes 5 minutos, que evidentemente si se decide en 10 segundos, pues mejor, ¿vale? Estos serían tiempos máximos que os recomendamos invertir. Pues sería el equipo, si en este caso somos Dan y yo, pues nos ponemos de acuerdo en cuál de las 2 tareas creemos que es más necesaria. Y entonces el resto del tiempo, el resto de la hora, pues vamos a decir, en el peor de los casos, los 53 minutos, no, 53 minutos restantes de la hora, ¿vale? Pues Dan y yo nos ponemos conjuntamente a limpiar. Luego ya veremos qué elementos os sugerimos limpiar, ¿vale? O qué quiere decir limpiar. Pero tenemos 53 minutos efectivos conjuntos de limpiar cosas que nos afectan a los dos. Y eso es importante porque ya os estamos diciendo por dónde van los temas. Es decir, no se trata de limpiar mi escritorio, se trata de limpiar partes comunes de trabajo, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo limpiara esas partes sin Dani? Pues pasaría que Dani no tendría ni idea de dónde he ordenado las cosas. Entonces, la próxima vez que Dani tuviera que, por ejemplo, si yo estoy ordenando carpetas, pues si Dani tiene que guardar un archivo y él no conoce la estructura de carpetas que yo he decidido crear, pues no lo va a colocar donde toca, porque no tiene ni la más remota idea de que ahora ese tipo de ficheros van en otro sitio. Bien, ¿qué más? Podría darse el caso que en equipos, pues yo qué sé, de 8 personas, de 10 personas, recordamos que más que eso ya es excesivo para un equipo, pues para ese tipo de equipos, para un equipo agile, no es que no pueda haber un equipo de ventas de 150 comerciales, solo faltaría. Otra cosa es que el equipo de trabajo diario tiene que ser, si queremos que sea ágil, tiene que ser pequeño y autoorganizado. Estas son las bases de agile, ¿de acuerdo? Bueno, o 2 de las bases de agile, ¿vale? Dicho esto, ¿qué podría pasar? Pues que hubiera claramente un split del equipo. Pues oye, vamos a dividir el equipo en 2 y uno va a hacer una cosa y el otro la otra, porque claramente pues, son tareas independientes que no involucran las otras partes o solo involucran un pequeño número de personas de las otras partes, y con una pequeña sincronización a las otras personas, pues hay más que suficiente. Pues oye, seamos
autoorganizados, seamos flexibles y seamos lógicos, ¿eh? No se trata de estas son las leyes y se aplican a rajatabla. Estas son sugerencias para ayudaros, ¿vale? Recordad, agenda sugerida. ¿Qué más nos puede pasar? Nos puede pasar que, pues, oye, Dani y yo nos hemos puesto a hacer mi tarea, solo faltaría, ¿verdad, Dani? Y para el próximo día, pues yo sugiero otra tarea y Dani vuelve a sugerir la misma o otra. Él ya decide si quiere seguir sugiriendo la misma o quiere sugerir otra. Pensad que con el tiempo a veces hay tareas que dejan de tener sentido. Por lo tanto, si queréis seguir pidiendo una cosa, pues tenéis que insistir. Dicho esto, en la siguiente reunión, lo que Dani ha sugerido hoy y otra vez en la siguiente reunión, volverá a competir con lo que haya en la mesa, ¿vale? Lo que se haya propuesto de nuevo, ¿vale? Reintentarlo en la medida que creáis que tiene todavía sentido organizar esa parte. Y lo que decía, si los 2 minutos y 5 minutos los podéis hacer todo en 1 minuto, evidentemente Dani y yo no necesitamos 7 minutos para ponernos de acuerdo. Es que hay muchas veces que ni siquiera ponemos los elementos a revisar, sino que ya vamos directos al grano. Vamos, oye Daniel, ponemos a eso, ¿eh? Sí, sí, venga. Y tenemos 59 minutos de los 60 minutos y estamos organizando conjuntamente. Pero tiene muchísimo valor. Pensad, por ejemplo, en esta tarea, esto es real, ¿vale? Es decir, es una tarea real. Una tarea en donde nosotros tenemos recursos, vídeos, cosas que vamos encontrando por el mundo sobre Notion y es una lista que degenera porque cada vez es más larga. Pues de vez en cuando nos ponemos Dani y yo a limpiar y decimos, oye, ¿qué cosas de esta lista todavía tienen sentido? ¿O qué cosas de esta lista tenemos que desgranar? Pues yo qué sé, pues a lo mejor encontramos a alguien que tiene 60 vídeos de Notion. Pues les echamos un vistazo conjuntamente y en vez de tener un link que se refiere a 60 vídeos de Notion, pues a lo mejor acabamos con 3 vídeos que son los que nos queremos ver y nos olvidamos de la lista de los 60 vídeos. Pues sería un ejemplo. Venga, para ser efectivos, que este tema no tiene más para hoy, ¿vale? ¿Qué elementos típicos se revisan? Pues carpetas compartidas, en este caso Notion, que es nuestro workspace de trabajo compartido, y contactos. Si usáis Notion para meter los contactos, pues oye, lo ponéis ahí. Que usáis la agenda de Google, que usáis lo que sea, pues oye, vale mucho la pena, sobre todo los contactos, vamos a decir, de empresa o de equipo, que os esforcéis en tenerlos actualizados. ¿Por qué? Pues porque en el día a día se pierde muchísimo tiempo pidiendo, oye, ¿tienes el mail de tal? ¿Tienes el teléfono de Pascual? ¿Sabes el NIF de no sé? Oye, es increíble la de tiempo que se pierde con estas tonterías. Si intentáis en las reuniones de limpieza invertir un pequeño tiempo en ir manteniendo actualizados los contactos, pues oye, adelante, ¿vale? Y nada, simplemente 3 pequeños tips. En esto volveremos en vídeos futuros, en temas de pues, qué sugerencias de carpetas os recomendamos tener, qué nivel de profundidad tendríamos o nosotros usamos, etc. Pero os queríamos referenciar 3 conceptos básicos. Intentad tener pocas carpetas, ¿vale? De hecho, yo tengo una anécdota de un chico que tenía una jerarquía de carpetas brutal, pero brutal, y cada vez que tenía que ir a buscar algo me decía, sí, sí, voy, clic, 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 clic. No, aquí no era. O sea, se tiraba entre 20 y 40 segundos cada vez navegando por las carpetas para recuperar un fichero o para guardar un fichero. Claro, era realmente desesperante. Entonces yo recomiendo, o Dani y yo os recomendamos, mejor dicho, oye, que tengáis una estructura de carpetas relativamente ligera. Es lógico que todo se pueda hacer una jerarquía súper profunda, pero no hace falta siempre, ¿vale? Y el contenido de cada carpeta, que tenga un contenido manejable. Ahí tenemos otra anécdota. No se puede decir el pecado, pero no el pecador, ¿eh? Porque sí, este pecador sé que es muy conocido. Y os juro que lo que voy a contar es verdad, porque cuando lo cuentas la gente se queda, esto es imposible. Pues bueno, la anécdota es en un servidor, pero un cliente, además un cliente que se dedicaba al tema de fotografía, etc., pues tenía una carpeta donde tenía tal cantidad de fotos que cuando le daba a listar las fotos de esa carpeta, ¿vale?, tardaba 3 días en empezar a listar los ficheros que había en la carpeta.
O sea, no 3 días en darme el resultado de cuántos ficheros hay en la carpeta, no. A empezar a mostrar cosas. O sea, cualquiera encuentra algo ahí. ¿Vale? Era una locura. Era de locos. Y de esto hace ya unos cuantos años. Deseo y con todo mi corazón que eso no siga ahí, porque no me puedo ni imaginar ahora mismo cómo podría haber degradado, ¿no? Pero al final pasan este tipo de inercias en las empresas, ¿no? Eso va ahí y sí, ya sabemos que es algo a mejorar, pero ya lo tocaremos, y va creciendo y eso se vuelve totalmente inmanejable. Entonces, para hacer recap, ¿vale? Para ir cerrando este tema que no tiene más. Os recomendamos por lo menos 1 hora al mes hacer limpieza de archivos, de carpetas, de cosas que tenéis, de páginas en Notion, de favoritos de Notion, porque a veces los favoritos que ponemos aquí, tenemos tantos favoritos que dices, oye, yo no sé por qué le llamamos favoritos si vas más rápido si vas al Workspace que no si vas al favoritos, ¿no? Es decir, se trata de todos esos elementos comunes de trabajo común, pues de forma coordinada los organizamos todos juntos. Normalmente pues hay un facilitador, como ya hemos comentado en otras reuniones, y ese es el que va llevando la voz cantante y va, vamos a decir, retroalimentándose con el resto del equipo para ir tomando decisiones para que todos sepamos dónde se van dejando las cosas y dónde tenemos que acceder a las cosas. Solo me queda decir que cuidado, que por muy maduro que esté vuestro equipo, sí que es verdad que será más sencillo saber dónde tiene las cosas, ¿vale? Pero siguen habiendo inercias de carpetas con un único fichero que hace 3 meses que no se han accedido y nadie sabe qué hay ahí, de ficheros Word, por ejemplo, completamente vacíos. También hay una tendencia bastante divertida a tener ficheros sin nombre dentro de una carpeta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos una inercia del día a día, oye, pues vamos a crear un documento y hacemos tal. Y a la que hemos creado el documento resulta que nos hemos dado cuenta que eso iría en otro sitio. Y eso se abandona, se acaba el día y eso se queda colgado. Se trata de que esas cosas nos vayamos limpiando. Bueno, Dani, hoy te he dejado poco tiempo para intervenir, he cogido la directa, he contado Perfecto. todos los detallitos de limpieza. Esperemos, ¿no? que a alguien le sea útil, Sí. ¿no? Sí, no, a ver, este es, como dices, ¿no? El tipo de cosas que se te va en el día a día y además cuando estás en medio del fuego no le das ninguna importancia a esto, pero a medida que todo esto se va acumulando, pues va haciendo todo el trabajo más farragoso, ¿no? Entonces, creemos que es importante ir haciendo ir metiendo esto dentro de la dinámica no del día a día, a lo mejor, como decíamos, pero sí con cierta frecuencia, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que ya está todo muy, muy bien explicado. Y por último, lo único que haría sería recordar las URLs antes de acabar el vídeo. Aquí las tenéis. Y nada, animaos a que nos sigáis en el próximo vídeo. Un saludo Dani, yo no sé si les diría que se suscriban, porque nunca lo hemos dicho hasta este vídeo y resulta que la gente nos ha empezado a seguir. No sé si con campanilla o no, pero nos han empezado a seguir. ¿Vale? Pero oye, sí, si queréis suscribiros nos hace mucha ilusión, muchísima, ¿vale? Más de la que os podéis imaginar, porque jamás imaginamos que este tema tendría que habría tantas personas interesadas en este tema, ¿no? Pero pues oye, sí, la verdad es que si queréis, pues aquí estamos, que lo hacemos para ser útiles. Nada más. Eso mismo. Muy bien, pues un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Chao.